No siempre ha sido así. Hace muchos siglos, cuando Alejandro Magno lideraba a sus ejércitos en la conquista de gran parte del mundo conocido, estaba a punto de librarse una gran batalla entre los griegos y las fuerzas del imperio persa. Los persas habían reunido un ejército enorme que superaba en número a los griegos a razón de 10-1. Sin embargo, la noche anterior a la batalla, Alejandro reunió a sus tropas y proclamó tener confianza absoluta en que la victoria sería suya. Independientemente del número de soldados, ofreció 3 razones básicas para el triunfo de los griegos. Primero dijo, Grecia es un medio ambiente más exigente que Persia. Segundo, debido a las exigencias de la supervivencia propiamente dicha, por no mencionar el hecho de haber creado una civilización, los soldados griegos serían mucho más rudos en la lucha cuerpo a cuerpo que los persas, independientemente del número. Pero la tercera razón que sustentaba la confianza de Alejandro era la más importante, la única que realmente buscó transmitir a sus tropas y la única que los motivó para ganar de las conflagraciones militares más decisivas de la historia del mundo. La verdadera diferencia entre nuestro ejército y el de los persas, dijo Alejandro, es que ellos tienen como líder al emperador y ustedes me tienen a mí. No caben dudas de que esta expresión de confianza absoluta en el destino por parte del líder era una estrategia eficaz en el mundo antiguo. De hecho, continuó siendo eficaz hasta las décadas de 1960 y 1970, aunque los beneficios del enfoque estaban claramente en baja. Considerando lo siguiente, cuando George Steinbrenner ocupó por primera vez la presidencia de los Nueva York Yankees, su estilo dictatorial de liderazgo se hizo evidente desde el inicio. Los medios cubrían constantemente sus peleas con jugadores y entrenadores como Reggie Jackson, Billy Martin y hasta Yogi Berra del Hall of Fame. En aquellos tiempos, el equipo de Steinbrenner seguía ganando campeonatos a pesar del liderazgo opresivo, pero luego se produjo un interesante cambio de la conciencia nacional. La gente dejó de responder a ese modelo de rígido liderazgo militar basado en la amenaza y la intimidación. En el caso de los New York Yankees, la corriente de triunfos ininterrumpidos finalmente se interrumpió hasta que, y esto hay que concedérselo, creó un nuevo tipo de relación con los jugadores y el plantel técnico. Otorgó mucho más control y poder a los jugadores en la cancha, se mostró mucho más dispuesto a perdonar sus fallas en el juego y en la vida personal. Cuando los jugadores experimentaron estos cambios, el equipo de los Yankees de fines de los 90 fueron favorablemente comparando con las grandes dinastías del béisbol de todos los tiempos. En vez de ser criticado por su despotismo tiránico, George Steinbrenner fue alabado por su liderazgo iluminado. El mensaje es claro: en el mundo actual, el estilo de liderazgo altamente personalizado, centrado en el individuo y crudamente agresivo casi nunca es eficaz y ciertamente no da resultado durante un periodo prolongado. Por supuesto que aún hoy existen personas en posiciones de liderazgo que no aceptan este cambio de paradigma. En todos los campos hay líderes autoritarios que todavía se ven a sí mismos como generales o cowboys. Algunos de esos líderes pueden mostrar buenos resultados durante un año o durante 2 o 3, a lo sumo. Sin embargo, es casi imposible que un estilo de liderazgo puramente autoritario continúe triunfando en el largo plazo en el mundo actual. La gente sencillamente no lo tolera y la sociedad ha cambiado tanto que no tiene por qué tolerarlo. Los líderes a la vieja usanza no pueden sobrevivir en el mundo actual. En la cumbre de su liderazgo, John D. Rockefeller dijo: la capacidad de tratar con la gente es un bien tan comprable como el azúcar o el café, y yo estoy dispuesto a pagar más por esa capacidad que por cualquier otra que exista bajo el sol. ¿Por cuál clase de liderazgo estaba dispuesto a pagar Rockefeller? Acabamos de decir que la gente ya no está dispuesta a aceptar un ámbito laboral donde la presión y el estrés sean excesivos. Pero existe otra razón por la que los líderes a la vieja usanza no pueden sobrevivir, y no tiene nada que ver con la presión que ejercen sobre sus subordinados, sino con la presión que ejercen sobre sí mismos. En un mundo velozmente cambiante, complejo e incluso caótico, no ganamos nada proclamando tener todas las respuestas aunque consigamos engañar a otros. Es imposible engañarse a uno mismo y vivir una mentira puede ser muy cansador. El trato con las personas es probablemente el problema más grande que usted debe afrontar, sobre todo si pertenecen al mundo corporativo.
Esto también se aplica si usted es una ama de casa, arquitecto o ingeniera. Las investigaciones realizadas bajo el auspicio de la Carnegie Foundation for Advancement of Teaching revelaron un hecho importante y significativo. Incluso en campos tan técnicos como la ingeniería, aproximadamente el 15% del éxito financiero individual se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a las capacidades de ingeniería humana. El individuo que sume a su conocimiento técnico la capacidad de expresar ideas, asumir el liderazgo y despertar entusiasmo en el prójimo, es el que más dinero ganará. Esa es una de las piezas más fundamentales del rompecabezas de liderazgo. A continuación incluimos algunas otras piezas imprescindibles para los líderes de hoy. Autoridad legítima. Los líderes pueden ser elegidos, nombrados o bien ser reconocidos espontáneamente por los miembros del grupo, de una u otra manera. Todos los seres humanos tenemos el chip de liderazgo. Podemos querer liderar o querer que nos lideren, pero el instinto de la autoridad está presente en todos nosotros. Buscamos a una persona que tenga visión, que sepa comunicarla y que pueda convencernos de adoptarla como propia. Casi siempre la comunicación se realiza a través del medio forzoso con que contamos, el lenguaje. Pero la comunicación mediante la acción es todavía más eficaz. Los líderes saben reconocer el momento en el que el grupo está listo para recibir el mensaje y lo aprovechan. Durante la guerra de secesión, cuando el ejército de la Unión emprendía la retirada después de otra fallida incursión en el sur, los soldados súbitamente vieron que su nuevo comandante, el general Ulysses S. Grant, hacía gritar la columna para volver a incursionar en territorio enemigo. Grant no anunció lo que iba a hacer, simplemente lo hizo, y esa táctica fue mucho más elocuente y eficaz, y además cambió el curso de la guerra. La identidad del líder es mucho más amplia que su identidad como individuo. El líder encarna la identidad del grupo, es la persona en quien otros buscan consejo y consuelo, y cuando lo reciben literalmente sienten que salió de ellos mismos. Una vez más, la capacidad de oratoria del líder suele ser parte importante de este proceso, pero lo verdaderamente esencial es la visión interior. El líder debe poder comunicar esa visión sin dificultades, ya sea con la palabra o con los actos. Cuando eso ocurre, conquista al grupo y hasta los más suspicaces entran en la vereda. La autoridad legítima ha sido conferida. Creen de verdad en uno mismo. Los líderes creen genuinamente en sí mismos. Eso es absolutamente esencial para que otros también crean en ellos. Los líderes piensan, sienten y saben que tienen el poder de superar desafíos y posibilitar resultados positivos. Con frecuencia, esta fe en sí mismos que tienen los líderes se basa en su pericia técnica. Por ejemplo, un gran cirujano se cree capaz de enseñarles a los estudiantes de medicina porque en el transcurso de su carrera ha practicado numerosas intervenciones quirúrgicas. Pero no siempre es así. Algunos grandes entrenadores de fútbol jamás jugaron fútbol. Alguien puede enseñarle a un concertista de piano aunque no pueda tocar profesionalmente ese instrumento. Los líderes más eficaces pueden no tener muchas capacidades intrínsecas o no ser talentosos, pero saben cómo reconocer e inspirar a aquellos que sí las tienen o sí lo son. Por lo general, los líderes están familiarizados con todos los aspectos de su tarea y comprenden cómo funcionan las cosas. Son conscientes de lo que ocurre desde las bases hasta el nivel ejecutivo, hasta amplitud de perspectiva combinada con una meticulosa atención a los detalles, les permite reconocer problemas y oportunidades que otros pasan por alto. Confianza con flexibilidad. Los líderes fuertes deben de tener plena confianza en su posición acerca de temas claves. Tienen convicciones, no solo opiniones, sobre todo en lo que atinente a cuestiones de integridad. Sin embargo, no son tercos. Los líderes tienen la habilidad de saber escuchar, esencial para la capacidad de cambio. Las estrategias de negocios que funcionan bien hoy podrían no funcionar mañana, y un líder debe poder reconocerlo con rapidez. Dado que la empresa u organización tendrá que adaptarse a los cambios, el líder tendrá que aprender y explorar nuevos enfoques, incluso antes de que surja la necesidad de implementarlos. Un líder no debe de perder de vista su objetivo o el objetivo de aquellos que están a su cargo. Si lo hace, corre el riesgo de quedar desactualizado y de arrastrar a los demás consigo. Los líderes necesitan poder anticiparse a los acontecimientos para provocar el cambio y orientar a otros en esa dirección. Los líderes
También necesitan estar alertas a las curvas inesperadas que puedan presentarse en el camino. El mensaje es claro: sea consciente del paisaje que lo rodea y sepa cómo adaptarse. Aceptación del riesgo. El miedo al fracaso hace que muchas personas eviten correr riesgos. La aversión al riesgo no es necesariamente mala en sí misma, pero si los beneficios del éxito superan las probabilidades de fracaso, el líder tendrá que correr el riesgo. Cuando vale la pena correr un riesgo, los líderes deben aceptarlo. Una vez tomada la decisión riesgo-beneficio, los líderes deben dar el ejemplo al resto del grupo. Si usted ha analizado debidamente el riesgo y ha decidido que vale la pena correrlo, tendrá que superar todas las barreras mentales que puedan impedirle ser un modelo a seguir para el resto del grupo. En un espectro más amplio, es cuestión de prepararse. Cuanto más preparado esté usted, menos riesgosas serán las situaciones que afronte. Decisión. Los líderes jamás se retiran sin antes dar la batalla. El éxito no siempre llega fácil, pero los líderes jamás bajan los brazos hasta que su grupo triunfa. Al mismo tiempo, los líderes son conscientes de que no todas las batallas se ganan a fuerza de pura perseverancia. Algunas personas sencillamente no tienen la capacidad necesaria para jugar al básquet en la NBA. La inmensa mayoría de los mortales no podremos ser cantantes profesionales de ópera, por mucho que practiquemos. Estas situaciones autolimitantes, sin embargo, son relativamente pocas. Los líderes saben que la inmensa mayoría de las metas son alcanzables para el común de los mortales si el deseo de alcanzarlas es lo suficientemente intenso, y así actúan en consecuencia. En su rol de líder, se espera a que usted tome las decisiones difíciles cuando los demás vacilen o se alejen de ellas. Ya se trate de aceptar la renuncia de un colaborador o de implementar cambios drásticos que afecten a la empresa, usted es el único capacitado para hacerlo. Los líderes hábiles rara vez logran hacer las cosas y tienen tendencia a permitir que las personas que están a su cargo se aprovechen de ellos. Sea despiadado cuando la situación así lo requiera y aténgase a sus decisiones. Pasos a seguir. 1. Escriba los nombres de las primeras 3 figuras que vengan a su mente cuando piense en la palabra líder. Pueden ser hombres, mujeres, del ámbito político, las artes o los negocios. Pueden pertenecer al presente o al pasado. 2. Revise la lista de nombres y especifique por escrito los atributos de liderazgo eficaz en su entender que a su entender posee cada uno. 3. Repase la lista de atributos de líderes eficaces que acaba de redactar en el punto 2. Tilde a aquellos que usted ya posee y marque con una X aquellos que le agradaría cultivar en su persona. Luego redacte un plan de acción para desarrollar esas capacidades. Es probable que a medida que continúe la lectura de los capítulos siguientes, quiera agregar otros.